Hola, paz de Cristo, soy el hermano Héctor Jaimes, bienvenidos a un nuevo día. Hoy es el día 20, miércoles, pero tengo que salir de viaje, así que quise grabar esto para poderlo subir el viernes. El día viernes a las 7 p.m. estás mirando este video por primera vez en YouTube y gracias por conectarte, gracias por hacerle clic. Um, no Obvio no estamos en vivo, pero como les digo, quise grabar este material para no perder la constancia de estas clases, de estas sesiones. Si es tu primera vez conectándote a este canal, bienvenidos. Por favor, suscríbete y es para que te lleguen las notificaciones de cuando yo suba un video nuevo o cuando hago estas sesiones en vivo. Estas sesiones las quiero hacer en vivo el plan es de hacerlos en vivo cada viernes a las 7 p.m. Les digo, tuve que salir y no pude estar en vivo hoy, pero este contenido es nuevo. Hoy en viernes, está saliendo recién en el canal. Así que, para no tomar mucho tiempo, una vez más, soy el hermano Héctor Jaimes, soy ministro ordenado de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Tengo alrededor de 15, 16 años sirviéndole al Señor después de vivir una vida de pecado, vivir una vida de adicción. Fui alcohólico en mi caso. Un caso muy extremo. Llegué a caer al hospital, a, a vivir muchas cosas que se viven cuando uno vive en ese estilo de vida, ese de alcoholismo y desorden. Así que Dios cambió mi vida, a Dios restauró mi vida, me dio una oportunidad más y me llevó a un programa de rehabilitación donde ahí en San Diego, en San Isidro. Si gustan más información, se las puedo dar. Manden un mensaje directo, por favor, o hagan un comentario. Pero al programa donde fui, ahí aprendí a crear un fundamento para mi vida y para poder crecer o restablecer mi vida. Dios comenzó a reconstruir mi vida en su presencia, en su palabra, primeramente, y ha sido una bendición, mm, le digo a la gente, de lo que me arrepiento es de no haber entregado mi vida a Cristo antes. Eso es lo que yo quisiera que hubiera el Héctor viejo hecho más pronto, porque la verdad, no tengo palabras para describirles o compartirles a las cosas que Dios ha hecho en mi vida, para contarles todo. Pero estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad. Soy consejero de alcohol y droga aquí en el estado de California. Ah, ah, Mi trabajo para un departamento de policía, trabajando con la gente que vive en las calles, proveyéndoles recursos y información y ayudándoles uno a uno, aconsejándolos uno a uno en cómo pueden ellos también vivir una vida nueva, aceptando la ayuda. Entonces, a eso me dedico. Tengo una esposa que Dios me dio ya estando en la iglesia, y tengo dos niños chiquitos. Así que también soy papá hoy, y le doy muchas gracias a Dios por eso. Bueno, en la semana pasada entramos a un tema un poco pesado hablando sobre qué causa la ruina espiritual, qué es lo que causa la ruina espiritual, y miramos en la Biblia cómo al desviarnos o al separarnos de las cosas de Dios, siempre hay una consecuencia. Siempre que rechazamos el poner la palabra de Dios en práctica en nuestra vida, siempre trae una consecuencia. Entonces, esta semana quería comenzar a hablar o enfocarnos sobre, ahora sí, cómo restaurarnos de ahí, cómo salir de ese hoyo de ruina espiritual, cómo pues puedo seguir adelante. Entonces, estábamos hablando sobre Jeremías 9:11 al 16 la semana pasada, sobre cómo ah, la consecuencia de haber abandonado la ley de Dios había traído esa ruina espiritual al pueblo de Israel. Am, Cuando recién llegamos a Dios, tenemos una experiencia inicial de salvación, pero esta etapa es fundamental,
de establecer este fundamento, porque sin tener una experiencia personal con Dios, seguimos muertos realmente espiritualmente, seguimos en ruina espiritual. Yo tengo que haber tenido una experiencia personal con Cristo. Yo tengo que haber tenido un encuentro personal con Dios. Tiene que haber marcado mi vida una experiencia personal con Cristo. Eso para muchas personas es diferente porque conocen a Cristo mentalmente, conocen de Cristo, pero no conocen a Cristo. No han tenido ese encuentro, esa experiencia personal con Cristo. Entonces, es muy importante tener esa experiencia personal con Dios. La Biblia dice en Primera de Pedro 3:21 que el bautismo no quita las inmundicias de la carne, sino que nos provee una buena conciencia hacia Dios o con Dios. El bautismo en agua es un paso de obediencia, es un paso necesario para la salvación. Muchas personas aceptan el bautismo porque entienden el mensaje de salvación, pero no han tenido una experiencia personal, no han sentido esa carga o esa liberación o ese amor de Dios, esa presencia de Dios, ese poder de Dios en su vida. Lo que el bautismo, según Primera de Pedro, es que nos da una buena conciencia. Entonces, y correspondiendo a esto, dice, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Entonces, um, todavía vamos a luchar con ciertas cosas, todavía vamos a luchar con ciertos recuerdos, con ciertos hábitos, con ciertas cosas que han dominado mi vida por muchos años, quizás. Y aquí es donde quiero introducir los 12 pasos, los 12 pasos de restauración. Y estamos tomando estos 12 pasos de restauración de un programa muy conocido llamado Alcohólicos Anónimos, que mucha gente considera que solamente es para gente adicta, pero en este día les quiero presentar los 12 pasos como un proceso de restauración espiritual. Y ahorita vamos a mirar el por qué. Vamos a entrar a los pasos y se los voy a describir de una manera donde con la ayuda de Dios vamos a entender cómo los podemos usar o cómo los debemos de usar o aplicar para una restauración espiritual. Paso número 1 se trata de reconocer mi condición, de que mi vida está llena de pecado, está fuera de control. A consecuencia del pecado que he permitido dominar mi vida, hay consecuencias que estoy viviendo. ¿eh? Comportamientos compulsivos, comportamientos de carácter o defectos de carácter que me han traído consecuencias, han rompido mi matrimonio, han rompido mi relación con los demás, todo eso. Reconozco que no soy Dios y que mi vida está fuera de control. Entonces allí hay dos reconocimientos. El primero de que no soy Dios, porque muchas veces al llegar a ruina espiritual es porque nosotros nos sentamos en el trono que le pertenece a Dios. Entonces, es muy importante hacer reconocer que nosotros no somos Dios, que el mundo no gira a nuestro alrededor. Y la segunda declaración de que mi vida está fuera de control. Si uno no llega a la conclusión de que su vida está fuera de control, de que ha tratado de cambiar pero no puede, necesita ayuda, no puede avanzar. Muchas personas se atoran aquí porque piensan que ellos tienen que tener el poder o las fuerzas para poder cambiar. La escritura aquí, Romanos 7:18, confirma este estado espiritual. Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Aquí ya el apóstol Pablo, que escribió esta escritura, se dio cuenta, se está dando cuenta de esa lucha interna que tiene.
Entonces, llegó a la conclusión que aunque tiene el deseo de hacer lo bueno, no tiene la capacidad de hacerlo. Paso número 2. Bueno, una vez más, el paso número 1, reconocer tu condición, reconocer mi condición de ruina espiritual. 2, el creer. Dice así, admito que solamente Dios me puede restaurar por completo. Solamente Dios nos puede restaurar por completo. En una forma sincera, creo que Dios existe, que yo le intereso y que Él tiene el poder para ayudarme en mi restauración. Amén. Y el versículo que confirma esto dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. No la voluntad de usted, la voluntad de Dios. Amén. Entonces, tengo que reconocer, tengo que creer. Paso número 3, entregar. Tomo la decisión de entregar mi voluntad y mi vida al cuidado de Dios. Conscientemente decido comprometer toda mi vida y voluntad al cuidado y control de Cristo. Al cuidado y control de Cristo. Usted ya no es el jefe o la jefa. Usted ya no se manda solo o sola. Ahora le está entregando las llaves a Cristo. Muchas veces es fácil decir, me entrego a Cristo, pero de labios solamente decirlo. Incluso lo podemos decir con toda la intención, pero en la actualidad reservarnos ciertas cosas, reservarnos ciertas cositas que miramos como pequeñas áreas de nuestra vida. Algo que nosotros consideramos que no le interesa a Dios, que no es gran cosa, que Dios ahí no necesita intervenir. Y la verdad es de que Dios quiere 100% de nuestra vida, 100% de nuestro corazón, 100% de nuestra mente, 100% de nuestro cuerpo, 100% de nosotros. Cristo no quiere solamente la mitad. Cristo no quiere solamente el 75%. Cristo no quiere solamente el 95%. Él quiere el 100%. Entonces este paso es muy importante. Tomo la decisión de entregar mi voluntad y mi vida al cuidado de Dios. Conscientemente decido comprometer toda mi vida. ¿Ven? Paso número 4, examinar. Después de que reconozco mi condición, de que he caído en ruina espiritual, creo que solamente Dios me puede restaurar. Le entrego las llaves de mi vida 100% a Cristo. Ahora hago un examen. Examinar es el paso número 4. Dice, hago una búsqueda y un completo inventario moral de mi vida y de mis acciones. Lamentaciones 3:40 dice, hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Y volvamos al camino del Señor. ¿Qué fue lo que nos llevó a ruina espiritual? El alejarnos de la palabra de Dios, confundir la palabra de Dios, no aplicar la palabra de Dios, salirnos del camino del Señor, desviarnos. Ahora tenemos que volver al camino de Dios. Pero este examen o este inventario moral, inventario de mis acciones, demanda que yo examine dónde fue que me desvié. ¿Dónde fue el origen de mi desvío? ¿Nunca se me enseñó? ¿O yo ya caminando con Cristo me desvié? Entonces tengo que examinar mi vida, tengo que examinar lo que creo, tengo que examinar lo que realmente considero o debo examinar el fundamento de mi vida. Nuestro moral quiere decir lo que yo creo, los principios que yo aplico a mi vida. Nuestra moral es como el GPS.
el GPS de mi vida realmente, lo que ha construido el moral o esos principios morales dentro de mí. Esos principios morales son los que dirigen mis pasos. Entonces yo tengo que examinar esos principios morales que yo vivo todos los días. Es algo profundo y muy serio, porque volvemos a lo que estábamos hablando la semana pasada, de que tengo que escarbar para poder construir un fundamento sólido, profundo, para aguantar el peso y los golpes de la vida en Cristo. Al tiempo de escarbar, ese es el tiempo de examinar. ¿Por qué fue que mi edificio quedó en ruinas? ¿Por qué fue que mi vida quedó en ruinas? Debo de darme cuenta con la ayuda de Dios. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y a toda justicia, dice la palabra de Dios. Él nos va a ayudar en este proceso. Debemos de permitirle a Él que nos ayude a encontrar esas cosas que nos tumbaron o contribuyeron a nosotros llegar a una ruina espiritual. Paso número 5, confesar. Admito ante Dios, ante mí mismo y ante otro ser humano en quien confío la naturaleza exacta de mis pecados. Dice la escritura Santiago 5:16. Por eso, confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. El confesar, el admitir, demanda humildad. Y este proceso, desde el primer paso, demanda humildad. Y conforme vas pasando este proceso, tu humildad, tu nivel de humildad debe de crecer. Para llegar al momento de confesar, tú ya debes de tener cierta humildad para poder admitir no solamente a ti mismo, pero ante Dios, decirle, Señor, ya entiendo, esto fue lo que pasó, esto fue lo que hice, esto fue lo que yo permití, esto fue lo que yo hice, lo que yo dije, esto fue lo que pasó. Se tiene que tener una humildad para poder admitir verbalmente lo que hice. A veces nos queremos cobijar diciendo, oh, Dios conoce mi corazón. Sí lo conoce. Pero la Biblia dice en Isaías, hay una escritura donde dice, ven y vamos a conversar juntos. Siéntate, vamos a conversar juntos. Dios quiere sentarse a conversar con nosotros. Eso es la oración. Eso es sentarnos delante de Dios y sacar todo y ponerlo todo en la mesa. Dime cómo te fue el día de hoy, enséñame qué descubriste el día de hoy, mientras trabajabas, mientras escarbabas, mientras limpiabas tu tierra, mientras limpiabas tu propiedad. Dime qué fue lo que encontraste allí enterrado. Platica conmigo. Admito ante Dios, ante mí mismo y ante otro ser humano en quien confío la naturaleza exacta de mis pecados. Esa tercera parte de confesarnos unos con otros y orar los unos con otros es algo que debemos de tener mucho cuidado en cómo lo aplicamos, en cómo se aplica ese principio. Porque no podemos compartir ciertas cosas con cualquier persona, porque la persona quizás no tenga la madurez suficiente para saber qué hacer con esa información que nosotros le vamos a dar, a proveer. Entonces tiene que ser alguien de confianza, y si no tiene a alguien a quien le puede contar lo que usted hizo, lo que usted vivió,
qué fueron esos esqueletos que usted encontró ahí enterrados. Si no tiene a alguien a quien platicarle esas cosas, una es mejor platicarlo con Cristo, pero otra es también lo que puede hacer una técnica que se usa mucho, es escribir una carta y al último quemar esa carta. Es una manera de confesar también, escribir detalladamente lo que pasó y luego quemar esa carta. Es una técnica que se usa. Cuando una persona finalmente mira la realidad de su condición espiritual, esto es el paso número 1, el reconocer. En Lucas capítulo 18, versículo del 10 al 14, Jesucristo enseñó una parábola que describe y pinta muy bien el paso número 1. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para así de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador, un pecador. Decía Jesús, les digo que el recaudador de impuestos, descendió a su casa justificado, pero aquel, el fariseo, no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. El primer paso requiere admisión de falla o culpa que ha causado esa impotencia o ese desorden en su vida. Tenemos que admitir que hemos estado equivocados, reconociendo un estado de equivocación o de pecado en sí mismo. El publicano derrotó a, a su falso orgullo y su ego cuando humildemente le pidió. El recaudador de impuestos derrotó su falso orgullo y su ego cuando humildemente le pidió a Jesucristo misericordia. Por esta simple admisión, Jesucristo declaró que sería ensalzado. Camino mucho más sencillo y más común fue que tomó el fariseo. Él no se humilló ante Dios porque en su no muy humilde opinión, él justificaba su propio comportamiento. Él se justificaba. Y es lo que hacemos muchas veces, justificamos el por qué lo hice, justificamos el por qué lo dije, justificamos el por qué no lo hice. No, es que estaba ocupado, es que no tenía tiempo. Entonces, hay cosas que justificamos. También el hijo pródigo nos ayuda a entender el paso número 1 y también todo este proceso de restauración. Lucas 15, 17 al 19. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Es triste, pero muchos no llegaremos a reconocer. Es triste, pero muchos no llegaremos a reconocer nuestra necesidad de Dios hasta que hayamos perdido cosas valiosas. Pero Dios nos espera con ansiedad como el padre del hijo pródigo. ¿Ven? Vamos a batallar muchas veces para entender, para aceptar, para admitir. So, el paso número 2, el paso número 2 de creer. Muchas veces decimos creer en Dios, pero con nuestros hechos demostramos que creemos más en nosotros mismos, en nuestra propia fuerza y habilidad. He conocido muchas personas, hermanos, que aquí es donde el machismo o lo tradicional de que no, tú tienes que amarrarte el cinto, tienes que poder con tus propias fuerzas, tú tienes que creer en ti mismo,
Entonces, esto es contraproductivo muchas veces. Estas enseñanzas y esta filosofía viene del mundo, es secular, donde te enseña es humanista esta filosofía, porque tú eres el centro, te enseña esa filosofía. Pero en la Biblia y en las cosas de Dios es cuando no, Él puede, yo no he podido, Él puede. Entonces tenemos que saber que eso de poner más confianza en nosotros mismos es contraproductivo. Y muchas veces lo hacemos. En este paso se profundiza el proceso de reconocer que vivíamos en un tipo de locura, porque no podíamos discernir el amor de Dios hacia nosotros, así como el hijo pródigo, y no podía mirar el amor de su padre hacia él. El hijo pródigo en cierta manera estaba loco, o sea, una locura se define como algo que no está bien, o sea, no se está razonando bien. No estoy razonando bien, no estoy tomando buenas decisiones porque no estoy pensando las cosas bien. Entonces existe un tipo de locura cuando uno no está mirando o razonando bien, como el hijo pródigo. En este paso admito que Dios tiene el poder para cambiarme y restaurarme y también yo llego a creer que Él me ama. Mucha gente lucha con la idea de que el amor de Dios es más grande que nuestros pecados. Creen que Dios no puede perdonar tal y tal pecado. Entonces eso es también otra cosa que pasa, que cuando la persona llega, se bautiza y todo eso, y les decía la semana pasada, hay gente dentro de la iglesia bautizada en la iglesia por muchos años, 10, 20 años, que no han entendido o aceptado el amor de Dios hacia con ellos, para ellos. No entienden la misericordia de Dios, no entienden el amor de Dios, porque les digo, no han pasado este proceso, no han aprendido o no han creído o aceptado que Dios los ama y que el amor de Dios es más grande que cualquier cosa. Muchas veces tiene que ver la manera que se nos enseñó sobre Dios, que Él observa nuestro cada error para castigarnos. Algunas personas basan su entendimiento de Dios en la relación que tuvieron con sus propios padres terrenales, pero el amor y la misericordia de Dios es mucho más grande que lo que podemos entender. Para algunos ya dentro de la iglesia y que han fallado, este paso se puede dificultar porque tendrán que luchar con su conocimiento de Dios. Tendrán que luchar para volver a restaurar esa relación con Dios porque luchan para aceptar que Dios les puede perdonar lo que han hecho, ya sabiendo. Después de reconocer nuestra condición y creer que Dios puede y quiere restaurarnos, es necesario entregar por completo nuestra vida a Dios. Este es el paso número 3. Los primeros 3 pasos se pueden resumir es como esto: no puedo, Él puede y se lo voy a permitir. En Lucas 15:18 el hijo pródigo toma una acción que concuerda con el tercer paso. Aquí ya es donde es acción externa, cuando dice: me levantaré e iré a mi padre. De esta forma el hijo pródigo inicia su retorno a su casa y sin duda, o sea, con su vida en ruinas, su ropa toda sucia, desgarrada, hambriento, pero a él no le importa porque ahora entiende que su hogar, que su padre es lo mejor. Viene todo quebrantado, viene todo humillado, pero entiende y acepta que el amor de su padre va a ser suficiente, va a ser más grande. Al salir de casa, el hijo pródigo demostró que su corazón estaba lleno de egocentrismo y orgullo, pero el casi perder la vida lo hizo reaccionar y mirar su condición. Al darse cuenta de su error, él decidió volver a su padre y someterse voluntariamente. Se sometió voluntariamente y completamente, sabiendo que tendría techo y comida. El hijo pródigo no se sentía digno de sentarse en la mesa de su padre. Él se conformó con ser parte de la mesa de los sirvientes. Un sirviente ya no está para hacer su propia voluntad, sino su único interés es hacer la voluntad de su señor, de su amo, de su dueño.
Al volver a casa, el hijo pródigo llegó con un corazón quebrantado, dispuesto y listo para hacer la voluntad de su padre. Cuando una persona se entrega de esta manera a Dios, él también está listo para recibirlo. Dios está listo para recibir a cualquier persona que está dispuesta a entregarse de esta manera. Y les digo, una persona que se entrega así de esa manera se entrega al 100, porque no tiene nada. Así como un día yo llegué al camino de Dios sin nada. Hermanos, yo tenía una bolsa de ropa, una cobija, y es todo lo que yo tenía. Así llegué yo al programa de rehabilitación. Una bolsa de ropa y una cobija. No tenía nada, no tenía nada, pero Dios así me quería porque yo iba quebrantado, iba humillado por el pecado. Todos los pasos están conectados el uno al otro. Por ejemplo, aunque ya hayamos decidido entregar nuestra vida a Dios en el paso 3, todavía tendremos que ser muy claros acerca de los pecados que hemos cometido en el pasado. Aunque ya hayamos entregado a nuestra vida y ya no, ya lo pasado, pasado, hermano Héctor, ya no cuenta lo pasado. No, no cuenta. Ya no estás condenado por lo que hiciste. Ya no hay una condenación, una sentencia que vas a cumplir. Ya no vas a hacer tiempo por esas leyes quebradas que hiciste, ya se te perdonó. Pero para no repetir esas cosas, tienes que saber dónde fallaste, qué fue el problema real. Esto requiere que aprendamos a hacer un autoexamen con la ayuda de Dios y a través de su Espíritu. Y esto es el paso número 4, como les estaba explicando. El cuarto paso, en resumen, es: sé dónde estoy y a dónde quiero ir. Ahora voy a examinar mi razón por haberme alejado de casa en primer lugar y prepararme de esa forma para mi futura confesión. El hijo examina sus acciones pasadas y sabe lo que tiene que decir. Tiene que admitir cómo y dónde se equivocó. Volviendo a la historia del hijo pródigo, él hace un examen. El cuarto paso no es la admisión real, sino el proceso de examen interno que tiene que ocurrir dentro de uno antes de poder admitir algo. Si nomás, oh, sí, yo lo hice, pero no has pasado ese proceso de autoexamen, realmente no estás arrepentido. Nomás me estás diciendo lo que yo quiero escuchar, o lo que tú piensas que yo quiero escuchar. Pero realmente no estás arrepentido porque ni siquiera te das cuenta de lo que hiciste. Entonces, es muy importante, les digo, pasar este proceso. Amén. Hacemos contabilidad de todo lo que nos ha convertido en la persona que hoy somos. Tal como dice el paso, este inventario debe ser profundo, lo que significa que tendremos cuidado de examinar absolutamente todo, todo. Amén. Es muy importante que nosotros hagamos este inventario. Hacemos inventario entonces con la idea de descubrir la raíz de nuestro egocentrismo y de nuestros pecados anteriores. ¿Sabían que la mayoría de nosotros o todos nosotros somos o éramos egocéntricos? Y nomás lo voy a dejar ahí para que lo piensen y lo mediten. La mayoría de las veces que hacemos algo es por un interés, es por un beneficio. No beneficio para otra persona más que yo. La mayoría de las veces que nosotros hacemos algo es por beneficio propio. Examinen eso, piensen en eso. Y disculpen, pues me están entrando llamadas y a lo mejor está llegando al audio cuando timbra mi teléfono. Lo estoy tratando de apagar, pero no está funcionando. Discúlpenme. En cierta manera sí estamos en vivo, hermanos. Pero ya paren de llamarme, por favor. Entonces hacemos el inventario del paso número 4 y entonces eso nos prepara para la confesión. Eso nos prepara para confesarle a esa persona que al Padre, ¿no? O sea, volviéndole a la historia del hijo pródigo, el hijo pródigo no nomás fue el decir, ok, cuando llegue a mi casa le voy a decir esto y esto y esto. Él llegó
y lo primero que él quiso hacer es confesarse. Él se confesó con su padre. No sabemos cuánto duró ese camino, pero todo ese camino él fue reflexionando y planeando, imaginándose cómo iba a ser ese encuentro. ¿Eh? Después de examinar nuestra vida y permitir que Dios descubra las intenciones de nuestro corazón, debemos prepararnos para la confesión. Después de prepararnos, tendremos que literalmente confesar. Este paso es el paso número 5. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir o juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. No es la misma palabra cuando la comenzamos a estudiar y a leer, cuando nos convertimos o cuando aceptamos a Cristo. Eso nos va a ayudar a profundizarnos, a escarbar simbólicamente dentro de nuestro corazón para encontrar esos lugares donde fallamos. Pero ya entrando al paso número 5, Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará que misericordia. Pero el que encubre sus pecados no prosperará. Salmos 32:3-5 dice, mientras yo calle mi pecado, yo cierro mi boca, lo voy a callar, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa, la iniquidad de mi pecado. ¿Eh? Salmo 32:3-5. El no confesar el pecado realmente nos afecta espiritualmente, primeramente porque nos aleja de Dios, pero también nos afecta mentalmente y físicamente. El pecado oculto no solo crea distancia entre la persona y Dios, sino también crea distancia entre la hermandad dentro de la iglesia local. Dios nos ofrece el acto de confesión como una manera de sanar y de experimentar paz y bendición. Esta es realmente la vida abundante que Él nos ofrece a través de Cristo. El único requisito es que, hermanos, el ser humilde y honesto. Humilde y honesto. Pero para llegar a la humildad, ahí está el detalle. Yo le digo a la gente que la mayoría de las cosas que nos pasan en la vida o que Dios permite llegar a nuestra vida es porque Él nos quiere enseñar la humildad y la obediencia. La humildad y la obediencia. Pero la obediencia no porque como un yugo de que lo tienes que hacer. La obediencia voluntaria. Porque has entendido que hay bendición en la obediencia voluntaria. No porque yo soy tu papá y lo tienes que hacer. No, no, no. Hacerlo por amor y porque sabes que hay bendición en eso, que hay un beneficio para él, para ti, para nuestra relación, para nuestra familia. Hermanos, esto es la sesión de hoy. Van 38 minutos. Y mi deseo es de que Dios los bendiga, que estén bien. Una vez más, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden hacer un comentario en el video. Por favor, compartan este video con otras personas, compartan este canal, suscríbanse para que les lleguen notificaciones. Si ustedes se suscriben y prenden las notificaciones, es una campanita que está ahí y le pone que quiere recibir todas las notificaciones. Cuando yo suba un video o cuando yo vaya en vivo, el teléfono le va a timbrar o le va a mandar un mensaje diciendo que hay contenido nuevo o que estamos en vivo o que estoy en vivo. Así que les pido que sigan orando por este ministerio, que sigan orando por mí, que sigan orando por mi familia. Dios les bendiga, hermanos. Una vez más, si quieren apoyar este ministerio también de otra manera, voy a poner el link para que ustedes puedan comprarme un vaso de café, una tacita de café, y de esa manera apoyar este ministerio y los diferentes proyectos que estamos apoyando nosotros.
Así que Dios les bendiga una vez más y mi deseo es que Dios les confirme esta palabra. Es necesario en estos tiempos crecer y madurar y entender que debemos estar listos para lo que viene. Cosas vienen a la iglesia y tenemos que estar firmes y este proceso nos va a ayudar a estar listos para lo que viene. Dios les bendiga una vez más. Soy su hermano Héctor. Que tengan un bendecido día.